Pedro Baños es seguramente el analista de geopolítica más seguido y respetado en España, y uno de los más conocidos en la hispanoesfera. Baños, coronel del ejército en la reserva, que llegó a ser jefe de contrainteligencia y seguridad del ejército europeo en Estrasburgo, ha escrito varios libros superventas, editados en 11 idiomas, e interviene con cierta asiduidad en grandes medios de comunicación. Ha ganado credibilidad gracias a su conocimiento profundo y actualizado sobre geopolítica, tecnología civil y militar, sociología, pero especialmente a su bonomía y patriotismo, que traspasa las cámaras y llega al espectador. Pero esa bonomía y patriotismo, que se traduce en una independencia de pensamiento, le ha generado grandes problemas, grandes enemigos. Es llamativo saber que su libro, Así se domina el mundo, superventas con más de 15 ediciones vendido en todo el mundo, ha sido prohibido en Reino Unido, como no, y posteriormente en Francia y Alemania. Pero eso casi ha sido lo de menos. Su voz independiente no puede ser tolerada por el orden anglosajón, así que puso en marcha una campaña de desprestigio brutal, orquestada desde el think tank británico Institute for Statecraft, para evitar su nombramiento como director del Centro de Seguridad Nacional en España, un puesto de gran relevancia muy cercano a la presidencia del gobierno. Hemos relatado con detalle en el vídeo llamado El asesinato político de Pedro Baños, así actúa el dominio anglosajón, cómo este instituto, dependiente del Ministerio de Exteriores británico y financiado por presupuesto británico y estadounidense, organizó con gran rapidez esa campaña de linchamiento público en la que participaron prensa y políticos españoles serviles. Pues bien, hace pocos días Pedro Baños se ha declarado públicamente hispanista en un muy conocido canal de YouTube. Hasta ahora, Pedro Baños había hablado en varias ocasiones, de forma un tanto tímida, sobre la hispanoesfera, resaltando las ventajas y potencialidades del poder blando cultural de la hispanidad, pero jamás se había mostrado a favor del hispanismo de una forma tan clara y contundente. Mira, tú sabes que es algo por lo que yo abogo. No solamente esta parte del mundo, sino que debemos unirnos Hispanoamérica y la iberosfera. Es decir, si nosotros estuviéramos unidos, pensando, fíjate, no hemos hablado de México. México, que yo ponía en uno de los libros anteriores, en el del dominio mundial, que si México estuviera bien organizado y bien dirigido, en menos de 20 años podía ser uno de los 10 países más importantes del mundo. México. Tú fíjate, porque sabes que es un país muy desestructurado, con muchísima violencia. Sí. Entonces, claro, pero que es que tiene unas riquezas enormes en todo, hasta de turismo, ¿no? Absolutamente claro, de todo. Con una pujanza demográfica que no tiene otros países del mundo. Pues fíjate, claro, ¿qué sucede? Lo primero es que tú piensas que, por ejemplo, en el caso de México, si México fuera eso que te estoy diciendo, ¿a quién le haría sombra? A Estados Unidos. A Estados Unidos, claro. Evidentemente. Y luego tú piensas que este mundo anglosajón siempre nos ha puesto todas las zancadillas posibles, y ahí tenemos el caso desde los movimientos independentistas que financia los ingleses en América, a todo lo que significó la leyenda negra, ¿no? Porque claro, si nosotros estuviéramos unidos, y por tanto no nos lo van a permitir, es que seríamos una gran fuerza mundial. Una gran fuerza mundial, que yo estoy, es uno de lo que abogo, que hablo muchísimo sobre ello, allí donde puedo, porque tendríamos recursos casi infinitos, de todo orden, pero incluso no solamente de los que son necesarios, los que van a ser necesarios incluso para el día de mañana, hasta el litio, fíjate, de todo, tan importante para el mundo está electrificado. Pero además tendríamos, por ejemplo, lo que podría aportar en tecnología, en el caso concretamente de España, a través de Europa. Claro que podíamos, pero yo no estoy hablando de que una posición dominante de España, ni mucho menos, de igualdad total entre todos los países, que somos todos hermanos, porque fíjate, tenemos algo que para mí es el mayor nexo de unión que existe, más allá de la raza, de la cultura, de la religión, que ¿sabes qué es? Nuestro maravilloso español, la lengua. Lo que más une son las lenguas. Y tenemos esa gran riqueza que encima es verdad que compartimos, en este caso, pues historia, cultura, todo lo demás. Y de hecho, como te pasa a ti, nos pasa a todos, cuando vamos a esa parte del mundo, yo me siento en mi casa. Sí, claro. Yo me siento más extraño en muchos países de europeos que en esos países. Yo llego y me siento en mi casa. Sí. Y la prueba está que tenemos una inmigración, quitando el tema de las bandas, que bueno, que después de todo no deja de ser minoritario, pero tenemos una inmigración hispanoamericana que cuando viene aquí al día siguiente están integrados. Sí. Absolutamente integrados. O sea, lo que no sucede ni siquiera con los chinos, porque los chinos se incorporan a las sociedades, pero no se integran a las sociedades, siguen haciendo su vida. Pero en cambio, cuando aquí te viene un hispanoamericano,
o llamémosle latinoamericano, que a mí no me gusta la palabra hispanoamericano, que es otro invento francés, pero que al día siguiente están absolutamente integrados. Y ves matrimonios mixtos, es lo más normal y lo más natural del mundo. Y además es que tiene que ser así, porque somos hermanos todos nosotros. Pero claro, el problema es que no nos van a dejar precisamente que tengamos esa unión, ni siquiera les dejan tener esa unión dentro de ellos mismos, como estamos viendo. Que siempre hay, sea por ideas, cosas políticas, por cuestiones económicas, siempre parece que tienen que estar enfrentados también entre ellos. Y es un gran error, porque evidentemente unidos tendríamos una fuerza enorme. Pero lo que te digo, insisto, es que no nos van a dejar. Que Pedro Baños se declare públicamente hispanista en un canal como el de Jordi Wild, que cuenta con 3,5 millones de seguidores, en un vídeo que ya alcanza 1,5 millones de visualizaciones entre un público mayoritariamente joven, que abarca todos los países hispanos, no es un tema menor. Es un paso adelante significativo en la difusión de las ideas hispanistas. Evidencia que la bola de nieve del hispanismo coge más y más velocidad y empieza a llegar a las grandes masas. Aunque se omita el hispanismo en las grandes cadenas de televisión, aunque se oculte en los grandes periódicos nacionales, gracias a las redes sociales estas ideas permean y empiezan a llegar a la gran masa de ciudadanía hispana. En las redes sociales, más que en ningún otro ámbito, la hispanoesfera es una realidad. El idioma común hace que convivamos en un mismo espacio, en la misma plaza pública. Los hispanos en Internet borramos las fronteras nacionales y seguimos a periodistas, a youtubers, argentinos, mexicanos, colombianos, españoles, independientemente de su país de origen o su acento. Les seguimos por su calidad, por el valor que aportan, por su mensaje. Esa realidad se impone y facilita la difusión del hispanismo, que por fin se pone sobre la mesa de la geopolítica. Pedro Baños por fin habla de lo que ha sido el elefante en la habitación del mundo en estos últimos 200 años, de esa normalidad absoluta que no debe nunca dejar de sorprendernos, de desasosegarnos, que es la existencia de 20 países diferentes con una misma historia, cultura, valores morales, lengua y hasta espacio geográfico, y apunta algunas ideas sobre las ventajas de un acercamiento de la hispanoesfera. Sorprende escuchar a Pedro Baños hablar con tal claridad de ideas y desde unos postulados tan afines al hispanismo. En pocas frases, el coronel expresa varios puntos clave que el hispanismo se ha esforzado por explicar y difundir en estos últimos años. En primer lugar, el papel determinante de la leyenda negra, que como brillantemente ha sintetizado Marcelo Gullo, fue elevada a la categoría de política de Estado por el mundo anglo, y que ha sido, está siendo y seguirá siendo utilizada para desactivar desde dentro del cerebro de los propios ciudadanos hispanos la posibilidad del acercamiento, de la reunificación. El coronel Baños hace referencia también a otra piedad histórica, ocultada durante siglos, pero que en los últimos años, gracias al trabajo de difusión de los hispanistas, ya ha calado, que los llamados libertadores, libertraidores para muchos, fueron poco más que la mano de obra de Gran Bretaña para desmembrar y debilitar a largo plazo a una potencia rival. Se percibe también que Pedro Baños bebe de fuentes hispanistas porque rechaza el término envenenado latino versus hispano. Como bien sabemos, el vocablo latino en realidad no significa nada y busca debilitar a la comunidad hispana al deshacer, al disolver la raíz común que nos une. Baños habla también de lo que es una obviedad para cualquier ciudadano hispano, que nos percibimos como iguales, que la integración de un hispano en otro país hispano es inmediata, perfecta, y que, por ejemplo, en Madrid un ecuatoriano, un argentino, un mexicano se integra con la misma facilidad que un asturiano o un extremeño, y que en consecuencia cualquier planteamiento de acercamiento político siempre partirá del principio de una unión entre iguales. Por último, y seguramente este es el punto más interesante de sus declaraciones, Pedro Baños, como directo sufridor de las malicias del entorno anglosajón, como profundo conocedor de cómo opera el poder anglo, dice que no nos van a dejar. Incluso aclara que no han dejado ni dejarán siquiera que se aborde una unión de menor calado entre países hispanoamericanos. Pedro Baños, con ese enorme bagaje de conocimiento y experiencia, señala el principal obstáculo para la prosperidad, para el bienestar, para el progreso de la hispanidad. Y no es la China que trata de fortalecerse favoreciendo su comercio con la nueva ruta de la seda. No es la Rusia enfrentada a Occidente. No puede ser otro que la anglosfera. No podemos estar más de acuerdo con él, y parte del trabajo de este canal se ha orientado a dar a conocer cómo actúa la anglosfera, a dar a conocer la verdadera esencia, casi psicopática, de la actuación política internacional del mundo anglo, para que podamos prevenirla, para que podamos reflexionar sobre cómo frenarla, cómo contrarrestarla, cómo debilitarla. Pero por otro lado, sobre este último punto, sobre ese no nos van a dejar, estamos en pleno desacuerdo con el coronel. Querer es poder.
Tenemos que quererlo por siempre, tenemos que quererlo e intentarlo por décadas, por siglos. Si les costó un siglo desmembrar el Imperio Español, desde que surgió en 1711 el libro Una propuesta para humillar España, hasta que por insistencia, carambolas del destino e incapacidad de nuestras élites consiguieron romper la unidad hispana, los hispanos tendremos que perseverar aún más, armarnos de más paciencia, de más realismo, de más instituciones que nos permiten avanzar paso a paso, de generación en generación, en este camino durante décadas, quizá muchas décadas. En todo caso, más allá de esta disparidad, es momento de congratularnos por este paso adelante de las ideas hispanistas. Desde aquí queremos felicitar a Pedro Baños, un hombre de bien, un patriota sincero, por declararse públicamente hispanista, pese a quien le pese, y por brindar argumentos claros desde sus conocimientos en geopolítica a favor de ese mejor futuro posible hacia el que tenemos que conseguir encaminar a las sociedades hispanas.